Continuamos con el seminario sobre Health Innovators que organizan El Cronista y la revista Apertura. En este capítulo vamos a hablar de neurociencia y liderazgo, sinergia en la innovación, y para ello tengo el gusto de estar conectado a esta hora con Adolfo García, que es experto en neurociencia del lenguaje. Adolfo, ¿me estás escuchando? ¿Cómo te va? A ver si nos recibís, Adolfo. Bueno, hola, buenas tardes. Sí. No tengo retorno, no los estoy pudiendo escuchar. Bueno, vamos a tratar de ir corrigiendo el retorno sí. con Adolfo. Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte con nosotros para hablar, bueno, de la neurociencia del lenguaje, ¿no? Parece una palabra difícil para aquellos que no están acostumbrados o no están familiarizados con el tema, pero explícanos un poco en qué capítulo de nuestra vida interviene la neurociencia del lenguaje. ¿En qué capítulo no intervendrá? ¿Acaso sea más fácil preguntarnos, no? En este mismo momento, Walter, estamos hablando, ¿no? Vos estás hablando, ahora me toca hablar a mí, y creo que estaríamos de acuerdo en decir que nuestro cerebro tiene algo que ver con esto que está pasando, ¿no? Las neurociencias del lenguaje son aquella rama de las neurociencias cognitivas que tiene por misión entender cómo es que el cerebro propicia esto que está pasando ahora, cuáles son los mecanismos que nos permiten producir lenguaje, comprender lenguaje, cuáles son los que nos permiten adquirir lenguaje cuando estamos desde el nacimiento, cómo podemos incorporar lenguas extranjeras y, sobre todo, y tal vez es de lo más relevante para este momento que nos convoca ahora, cómo se altera el lenguaje ante distintas enfermedades cerebrales y también cómo podemos convertir todo lo que uno aprende sobre las primeras cosas que te dije, cómo producimos y comprendemos el lenguaje, para contribuir a la detección, al monitoreo, a la evaluación de la respuesta a tratamientos de estas enfermedades cerebrales. Hablamos de enfermedades que tienen que ver precisamente, ¿no?, con el lenguaje, con el uso de la palabra. Y yo sé que ustedes están trabajando fuertemente hoy en detectar marcadores lingüísticos de demencia, ¿no?, con todo un equipo realizando una investigación. Contanos un poquito en qué consiste esta investigación y en qué etapa se encuentran del trabajo que están realizando. Hace 15 años que trabajamos en este espacio y vos decías, como enfermedades que impactan en el lenguaje. Sí. Bueno, es difícil encontrar alguna enfermedad cerebral que no impacte en algún aspecto del habla o el lenguaje. En algunos casos ese impacto es muy, muy notable, como en ciertos tipos de afasia, que son trastornos que se caracterizan sobre todo por dificultades lingüísticas. Pero la verdad es que las habilidades lingüísticas se ven afectadas en cualquier cuadro cerebral. Las demencias son un caso testigo de esto. Nosotros ahora estamos llevando a cabo uno de los proyectos más grandes del mundo para emplear inteligencia artificial mediante una app que desarrollamos, que se llama TEL, que es una empresa también, con fondos de los National Institutes of Health, los NIH de los Estados Unidos. Es un proyecto grande con un financiamiento de 8,3 millones de dólares, con el cual estamos buscando estos marcadores de habla y lenguaje de demencia tipo Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, y también de distintas variantes de demencia frontotemporal en varios países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y también en los Estados Unidos. Y además de este proyecto tenemos varios otros proyectos con financiamiento internacional donde estamos también explorando esto y tratando de encontrar cuáles son aquellos aspectos del habla y el lenguaje que se vulneran estas enfermedades y que pueden convertirse en marcadores tempranos, en indicios, en pistas que nos permitan determinar si una persona tiene o no demencia, por ejemplo, o otro tipo de enfermedades, como enfermedad de Parkinson, en qué estadio de la enfermedad están, qué áreas cerebrales son las que están más fuertemente comprometidas y cuál es la prospección, cómo uno puede imaginar que va a evolucionar ese cuadro en función de esa alteración lingüística que se detecta en un momento determinado. Es súper interesante el tema y me pregunto, ¿cómo trasladás el resultado de una investigación de laboratorio, una investigación fuerte como la que están haciendo, a una solución aplicable ya a aquellos que están atravesando estas dificultades? Te mencionaba hoy TEL, ¿no? Sí. Que es nuestra app y nuestra empresa
ese es el principal camino que encontramos, ¿no? Ajá. Luego de unos 12, 13 años de publicar y publicar y publicar decenas y decenas de papers donde íbamos documentando estas alteraciones en todas estas enfermedades, en algún momento nosotros siempre nos referimos a nuestra investigación como investigación traslacional o aplicada. Pero la verdad es que durante muchos años ese carácter traslacional aplicado quedaba subsumido a simplemente un párrafo en la discusión de los artículos. Y en algún momento te sobreviene la duda de, bueno, pero ¿quién va a ser el que convierta esto en algo que realmente llega a manos del paciente, del clínico, del neurólogo, del neuropsicólogo, del foniatra, eventualmente? ¿Cómo hacemos para que estos resultados científicos trasciendan esa endogamia de los lectores de papers, que son científicos, o las conferencias especializadas a las que acuden científicos, y que realmente tenga un impacto en la gente? Bueno, dijimos, generemos una app, armemos una empresa y convirtamos en un producto de fácil uso, de fácil acceso, escalable, con visualizaciones y resultados en tiempo real, para que todo ese cúmulo de descubrimientos científicos que venimos haciendo trascienda las fronteras del laboratorio y de la academia. Entonces, fue en este vínculo entre ciencia y empresa y tecnología, por supuesto, porque todo esto se apalanca en desarrollos y algoritmos de inteligencia artificial que vamos generando. Fue en ese cruce que encontramos la forma de llegar a un espacio aplicado, concreto, directo y escalable. Hablamos de investigaciones que cruzan precisamente, ¿no? La crosslingüística en la salud cerebral. Contanos un poco en qué consiste Include. Include es un proyecto muy lindo que venimos llevando adelante desde hace un par de años, y la motivación es básicamente esta. Confiamos fuertemente en el poder que tiene el análisis automático por inteligencia artificial del habla y el lenguaje para la detección, el monitoreo de estas enfermedades cerebrales. Ahora, en el mundo hay 7.000 lenguas, más o menos, vivas, hoy por hoy. De esas 7.000 lenguas, menos de 0,5% han recibido algún tipo de atención en la ciencia, en la academia, digamos. Me refiero a investigaciones sobre cómo el lenguaje se altera en estas enfermedades y cómo puede arrojar marcadores tempranos y sensibles nuevos. Y es más, de ese 0,5% de lenguas estudiadas, más del 70% de la evidencia disponible viene de una sola lengua, que acaso pueden imaginar es el inglés. Entonces, hay un montón de lenguas de las que sabemos nada, y de las que sabemos, casi todo lo que sabemos viene de una sola lengua que es muy particular y que difiere mucho de tantas otras. Include es un esfuerzo multicéntrico que generamos con fondos iniciales de la Alzheimer's Association y el Global Brain Health Institute, donde reunimos, hoy por hoy tenemos más de 150 miembros, que son investigadores, neurólogos, neuropsicólogos, que pertenecen a más de 80 instituciones clínicas y de investigación en más de 30 países a lo largo del mundo. Y la misión es hacer investigación crosslingüística. Nos interesa entender de estos marcadores del habla y el lenguaje que vamos encontrando, que son claves del Alzheimer y el Parkinson y la demencia frontotemporal, cuáles son más generalizables a lo largo de las distintas lenguas, cuáles son más compartidos entre distintas lenguas y cuáles son más específicos de ciertas lenguas o ciertas familias de lenguas. Esto es importante porque de este modo estamos aportando nuestro granito de arena a la equidad en la batalla contra estas enfermedades. Y sucede que en muchas de las regiones del mundo donde tenemos la mayor prevalencia y el mayor crecimiento de la prevalencia de estas enfermedades, hablan lenguas que están prácticamente sin ningún tipo de investigación encima. Entonces, Include es un esfuerzo muy lindo y muy distribuido en el mundo para tratar de enfrentar ese desafío en particular. Y ni hablar, ¿no? Aquellos que, aún hablando una lengua conocida en el lugar donde se encuentran, tienen sus propias formas de comunicación, ¿no? Sobre todo los jóvenes que van generando una nueva forma de lenguaje generación tras generación, ¿no es cierto?
el lenguaje está vivo, va mutando, es materia viva en nuestro quehacer cotidiano, lo vamos transformando con la irrupción de nuevas tecnologías, de nuevas prácticas sociales, de nuevas formas culturales, de nuevos fenómenos climáticos. El lenguaje se va acomodando constantemente. Ahora, lo interesante también es que hay algunos aspectos del lenguaje que son medibles, mensurables, Mm. y que son más bien resistentes a todo este cambio. Te doy un ejemplo muy, muy sencillo. Si de repente una persona empieza a hablar más lento y empieza a dejar espacios más largos entre sus palabras, ¿no? Como Sí, venía haciendo ahora, eso es una alteración que puede estar reflejando una dificultad motora en la coordinación de la mandíbula, la lengua, los órganos de fonación, o puede estar dando indicios de dificultades en encontrar las palabras que quiere decir, ¿no? Entonces uno va ralentizando el discurso para darse más tiempo de encontrar aquello que quiere decir. Eso, esa huella, ese enlentecimiento del habla, es algo que es una huella muy, muy robusta de enfermedades neurodegenerativas y es totalmente agnóstica, es totalmente independiente de qué lengua se habla, de qué vocabulario se favorece, de cómo el lenguaje va mutando en función de estos cambios dinámicos que decíamos, ¿no? ujú, Entonces, este desafío es clave al que aludís, porque definitivamente tenemos que encontrar aquellas pistas que sean más escalables y que sean más robustas ante las múltiples variedades que tenemos en nuestro uso del lenguaje, ya sea por nuestra ubicación geográfica, el dialecto en particular que manejamos de la lengua que nos tocó en suerte, si hablamos, además de nuestra lengua materna, una segunda o una tercera lengua, o incluso el sociolecto, ¿no? claro. Aquellas variedades y características del lenguaje que adquirimos y ponemos en juego en función de los nichos de interacción en los que nos movemos. Tal cual, lo que se denomina la jerga en algunos casos, ¿no? Específicamente ese tipo de lenguaje. Adolfo, la verdad que es súper interesante la charla y se me está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por, bueno, este premio que recibieron el año pasado en materia de innovación de la Universidad de Harvard respecto de una investigación muy particular que realizaron y que quisiera que la cuentes un poco y por qué la llevaron adelante. Bueno, por suerte todo el trabajo que venimos haciendo viene adjudicándose varios galardones últimamente. Este año recibimos 2 premios a la publicación del año de la Alzheimer's Association Ujú, y varios otros. Pero este en particular que decís es acaso el que más queremos porque es un premio llamado Ig Nobel. ujú, Los Ig Nobel son premios que entregan egresados de la Universidad de Harvard a investigaciones científicas que primero te hacen reír y después te hacen pensar. ujú. Es algo muy curioso y tiene esta cosa muy linda de desacralizar la ciencia, de mostrar que no hay conflicto entre la seriedad, la robustez, el hallazgo científico y el desparpajo, digamos, ¿no? Nosotros lo ganamos porque estudiamos los mecanismos cerebrales de gente que habla al revés, gente que tiene por afición hablar al revés. Y de hecho encontramos un grupo de personas que, así como algunas personas se juntan los sábados a la mañana en un café a hablar francés y practicarlo, Sí. o hablar inglés y practicarlo, estas personas se juntaban, igual que los sábados a la mañana, a hablar al revés. Y son muy buenos. Y eso nos disparó la idea de, más allá de entender esto como algo curioso, esto de la gente que habla al revés nos puede permitir entender algo muy particular de nuestro cerebro, que es la capacidad de ordenar sonidos. Ajá. Cuando vos querés decir gato y decís gato, hay algo en tu cerebro que hace que digas gato y no digas tago o gota, ¿no? Bien, esos mecanismos, estas personas son expertas en secuenciar los sonidos y pudimos estudiar su cerebro con múltiples técnicas y descubrir algunos de los mecanismos estructurales y funcionales a nivel cerebral que participan de esa capacidad tan central de nuestra comunicación cotidiana que es ordenar los sonidos del habla. Así que, y también pudimos compartir espacio con otros ganadores del premio, por ejemplo, unos colegas de España que habían estudiado el impacto de la actividad sexual de las anchoas en las mareas oceánicas. Ese es el tipo de ciencia que se celebra ahí y nos pone muy contentos poder haber
inscrito nuestro nombre en el palmarés de los Ig Nobel. Adolfo, fue un placer realmente poder escucharte, poder compartir este momento y bueno, y que nos hayas brindado este tiempo para aprender un poquito de neurociencia del lenguaje. Muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias por el espacio. Me habría encantado estar ahí con ustedes. Será la próxima. Seguramente, seguramente. Muchísimas gracias, Adolfo García, que es experto en neurociencia del lenguaje y que nos acompañó en este Health Innovator que organiza el Cronista.